Bueno, ya le platicaba acerca de esta nueva subvariante XE. Ahorita vamos a conocer bien cuál es, cómo se pronuncia de manera adecuada. Se encuentra en la línea telefónica y yo le agradezco el doctor Malaquías López. Él es epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Primero, sí, esta precisión, doctor, ¿es XE o XE? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, pues sí, deberíamos nosotros de decir en español XE. XE, perfecto. XE, pero eso no es crucial. Perfecto. Ahora bien, es una subvariante de Omicron, la nueva variante que tuvimos en enero y que generó contagios masivos, a lo mejor no de gravedad, pero sí fue una propagación muy rápida la que hubo. Efectivamente, Wendy, pues es algo que resulta de la combinación de las dos versiones de Omicron que hemos estado padeciendo en meses recientes. Aparece Omicron y se subdivide en dos grupos dependiendo de las mutaciones, y luego aparece un tercer grupo que combina las mutaciones de las dos primeras, pero no deja de ser Omicron. Ya. Ahora, doctor, esta subvariante, ¿qué diferencia podría tener de sus antecesoras? ¿O es igual? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, lo principal es que es más infecciosa. No sabemos qué otras consecuencias pudiera tener, pero por el momento sí que es más infecciosa. Se dice que es un 10% más infecciosa que BA2. BA2 era a su vez más infecciosa que BA1. Entonces, lo que esto significa es que la posibilidad de tener la enfermedad va aumentando conforme se van dando estas mutaciones. Ahora, doctor, he escuchado, usted confírmemelo o desmiéntame, que las vacunas que se han colocado hasta el momento, las diferentes vacunas de diferentes laboratorios, de alguna u otra manera, sí son o protegen a la comunidad de este tipo de variantes que está dejando el Omicron. Efectivamente, hay cierto nivel de discusión acerca de qué tanto la inmunidad previa, ya sea por infección de la misma Omicron o por haber tenido la vacunación, protege. Y el consenso es que a las personas que pudieran llegar a tener la infección, si estuviesen vacunadas o ya les hubiese afectado Omicron anteriormente, les va a ir mejor. El riesgo real está en las personas que no tienen protección, por ejemplo, los no vacunados. En ese sentido, yo me voy a detener aquí, doctor, porque es algo que yo creo que a la población nos importa y nos importa mucho, y más a quienes tenemos hijos. El tema es que vimos que con Omicron, los pequeñitos, precisamente por ser un sector de la población que no tiene ni una sola vacuna, pues fueron los más afectados. Vimos muchos contagios en este grupo poblacional. En esta ocasión, al ser una variante, una subvariante todavía más contagiosa, ¿qué podemos esperar, doctor? Bueno, en general lo que se está llegando a considerar es que si estas variantes y subvariantes hubiesen sido las que aparecían hace 2 años, nos habría ido muchísimo peor. Porque cuando no hay protección, cuando no hay inmunidad, el resultado es peor que el que estábamos viendo hace 2 años con el virus original. Por eso es muy importante que las personas que no tienen inmunidad se les vigile muy de cerca. Siempre durante toda la pandemia lo que hemos visto es que a los niños les va menos mal que a los viejos, pero no quiere decir que por ser niños ya no les va a pasar nada. No solo corren mucho riesgo de infectarse, sino que podría llegar a haber niños que tengan resultados peores. Entonces, esto nos habla de la urgencia de que se inicie ya la vacunación entre los chiquitos, porque cuando ya tuvieron la infección y la libraron bien, pues a lo mejor no les va a ir mal o ya no la van a tener. Pero ¿qué tal si no se han infectado antes? Entonces ya no debemos de estar corriendo riesgos porque ya tenemos
con qué responder ante el peligro de infección. Claro. Hubo quien en su momento decía que esta pandemia ya se iba a convertir en endemia, creo que es el término, ¿verdad, doctor? Endemia. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó? O sea, ¿por Bueno, qué? de hecho estamos entrando en la fase endémica. Ujú. Endemia, a diferencia de epidemia, quiere decir que ya no habría muchos casos, miles de casos, en caso de que sigamos todo con las mismas condiciones. Pero precisamente la aparición de estos cambios en el virus podrían llevar a algún momento en el cual el virus cambiara tanto que ya no lo reconozca nuestra inmunidad y podríamos volver otra vez a empezar desde cero. Entonces el tema endemia lo que significa es que debe de haber pocos casos en general con algunos picos a través del tiempo, pero picos pequeños, nada que saque completamente del escenario la situación. A lo mejor se puede ejemplificar, si recuerdan, a finales de 2019 se dijo que había casos de sarampión en la Ciudad de México. Y hubo pues un brote porque hubo decenas de casos, pero eso no quiere decir miles. Si se hubiese tratado de un escenario en el cual había muchos susceptibles, habríamos visto miles de casos porque ese virus es sumamente infeccioso. Pero como ya teníamos una población con inmunidad, pues se contuvo ese brote. Eso es endemia. Y eso es probablemente lo que podemos ver en el transcurso de este año, a menos de que el virus cambie, como está sucediendo ahorita con esta nueva versión de Omicron. Al ser una subvariante precisamente de Omicron, ya nos dijo 10% más de infecciosidad. ¿Qué podemos también esperar justo de esta subvariante XE? Que sea también el mismo desarrollo que en su momento tuvo las otras variantes de Omicron, la BA2 y la BA1, que solamente afecte vías aéreas superiores, que no sea tan grave precisamente porque no llegue a pulmones, o podría haber alguna modificación al ser una mutación finalmente de este virus. Bueno, la verdad es que no sabemos. Cada que el virus cambia nos da sorpresas y parte de las sorpresas es qué tan grave va a ser la enfermedad. Lo que hemos visto es que muchas personas se enferman, pero parece que hay menos graves. Pero eso no es una garantía, ¿no? Este virus no tiene palabra. Si llegara, por ejemplo, a un viejo como yo que no tuviera protección, a lo mejor lo mata y rápido. Entonces, ante ese riesgo, lo que debemos de hacer es no incurrir en exceso de confianza. Por ejemplo, esta decisión de que ya no necesitan ponerse el cubrebocas, pues eso me parece muy arriesgado, muy aventurado ahorita, porque la población se estaba acostumbrando a tener una protección y de repente se les dice no se protejan. Sí. Y pues esto no quiere decir que no haya peligro. Luego tenemos que andar con discusiones un poco tontas, como por ejemplo ayer se dijo que aumentó el número de casos nuevos y pues el peligro parece inminente, aguas, porque podríamos volver a tener un brote de la enfermedad importante. Pero luego salen con aclaraciones, no, es que lo que pasa es que el Seguro Social no me había mandado los datos, ¿no? Oiga, ¿y eso es posible? O sea, no puede ser posible. O sea, yo lo veo en el sentido de que sí, a lo mejor podemos tener un mes de retraso, pero pues estamos ya en el mes cuarto, ¿no? Y que nos haya registrado. Bueno, es que además raro, ¿no? los mecanismos de notificación ya deberían de estar bien aceitados. Pues tenemos 2 años de emergencia sanitaria. Pero de otra manera, pues es estar jalándole el tapete al que está parado allí, ¿no? Y eso no se vale, porque no es para que se caiga el que está diciendo tonterías en público, sino para que la gente sepa qué hacer. Claro, es advertirle a la gente, ¿sabe qué? No estamos del todo bien, o sea, si vamos bonito, vamos bien, vamos caminando, pero cuídese, por favor, ¿no? Efectivamente, o para no mandar mensajes tan equivocados como el de quítense si quieren el cubrebocas porque pues al cabo ya estamos felices. Sí. No es cierto, hay peligro. Todavía no tenemos información suficiente como para confiarnos y deberíamos de hacerle caso a las recomendaciones internacionales como la de la ONU, que nos dice la pandemia no ha terminado, sigan cuidándose. Y a los expertos como ustedes, doctor, o sea, hay mucha gente que habla, dice,
y que sí, y que no, pero qué mejor acercarse con gente como ustedes, profesionales, que conocen finalmente cuáles son los tratamientos, cuáles son los caminos que siguen, en este caso, los virus, y un virus tan complicadísimo como ha sido el virus del SARS-CoV-2, tantas mutaciones que ha dado y sobre todo la gravedad que ha ocasionado en pacientes que, como usted bien dice, no tienen esta inmunidad, que de alguna u otra forma, por creencias, por ignorancia, no lo sé, no se han querido vacunar, no se siguen cuidando. Vaya, es momento, yo creo ya a 2 años de emergencia sanitaria, de analizar, sentar, recapacitar y darnos cuenta que esto pues no es un juego como muchos lo pensaron, doctor. Efectivamente, yo creo que este es un buen momento con una experiencia muy significativa para recapacitar acerca de nuestras conductas. Pues sí. Yo me quisiera referir así muy rápidamente a los antivacunas. Estaba tocando usted el tema de los antivacunas. Sí, muy rápido lo que quisiera decir es que este movimiento antivacunas ha crecido en parte por aspectos probablemente de carácter religioso, de gente que dice no me vacuno porque no quiero meter alguna sustancia peligrosa en mi organismo, y también en personas arrogantes que dicen científicamente está demostrado que esto no sirve. Y pues ninguna de las dos posturas es correcta. El resultado es correr un peligro que no debería de haberse corrido. Entonces el llamado es a que la gente entienda y acepte la importancia de las vacunas. Algo que podría compararse es, por ejemplo, toda la información científica nos dice que fumar es muy dañino para la salud. Y hay personas que dicen, pues a mí no me importa, sigo fumando. Entonces, tal vez una persona tiene derecho a decidir acerca de su vida, pero no acerca de la de los demás. Claro. Entonces, al no vacunar a personas como los niños, pues me parece que se está tomando por ellos una decisión que no corresponde. Sí. Y finalmente, ya para cerrar, doctor, vacaciones, 2 semanitas para muchos. ¿Un repunte de casos, contagios podemos ver dentro de 15 días? Pues la experiencia mundial, Wendy, dice que es posible. Y si es posible, deberíamos de tener la precaución suficiente. La gente va a salir de vacaciones, bueno, pues que no se confíe, que no estén en excesiva cercanía, sobre todo de personas que no conocen, y que cuando puedan utilicen la única protección que depende de su propia voluntad, que es el cubrebocas. Pues doctor, yo le agradezco mucho el que haya platicado con nosotros en este espacio. Muy interesante esta conversación. A cuidarse es el único mensaje. Y no lo digo yo, lo dice usted, que es el experto, el que conoce sobre de estos temas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, Wendy, y a usted en particular. Hasta luego. Muy buenos días. El doctor Malaquías López, epidemiólogo, o sea, sabe de lo que está hablando, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México. La subvariante XI, XE, como le quiera usted llamar, pero es una subvariante del Omicron. Hay que cuidarse.